Bienvenidos a su MOOC Argumentando Ando hacia la construcción del texto argumentativo. En esta ocasión estaremos hablando acerca de las estructuras textuales. Se entiende por estructuras textuales a los modos de organizar globalmente la información en cuanto a la forma y el contenido. En otras palabras, las estructuras textuales hacen referencia a las partes que componen un texto. Su utilización facilita e incrementa la comprensión y aprendizaje de la información contenida dentro de los textos. Cuando hablamos de estructuras textuales, nos referimos específicamente a tres: superestructura, macroestructura y microestructura. La superestructura atiende a la distribución espacial del contenido. La macroestructura, por otro lado, se enfoca específicamente en el contenido, es decir, en las ideas. Y la microestructura habla acerca de la expresión gramatical. Vamos a profundizar entonces en la superestructura. La superestructura es el esquema abstracto en el que se organizan o jerarquizan las ideas dentro de un texto. Indica la forma eficaz en que se pueden repartir en partes el contenido de un texto. Aquí tenemos una definición. La forma del texto expresada en determinada distribución espacial de sus componentes, la cual depende de la clase de texto que se trata. Algunos textos, dependiendo del tipo, poseen una superestructura que se repite en otros del mismo tipo. Tenemos aquí un ejemplo de superestructura: introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a mirar entonces un ejemplo. Actualmente, la basura es un problema de nuestro país. Sin embargo, para poder enfrentar este problema es necesario conocer las estrategias que se han llevado a cabo en otros lugares. Tenemos aquí entonces la introducción, que es la presentación del tema. En Japón y Alemania se ha usado la basura como generador de energía. Existen diferentes maneras de lograr que la basura se convierta en energía. Una forma es quemando los desperdicios, originando altas temperaturas que, mediante una caldera de vapor, mueven una turbina y producen corriente eléctrica. Otra forma es mediante los llamados biodigestores, que son enormes silos donde se tira basura orgánica, desperdicios de granjas o cloacas, que al descomponerse genera un gas que contiene metano y que se usa principalmente para calefaccionar viviendas o alimentar un pequeño generador. Aquí tenemos entonces el desarrollo, que sería el cuerpo del trabajo. Finalmente, tenemos entonces la conclusión. En síntesis, la transformación de la basura en energía hace que el problema de la basura sea enfrentado de una manera productiva y creativa. Aquí tenemos entonces un ejemplo de superestructura que tiende a repetirse en otros textos de este mismo tipo. Vamos a mirar ahora lo que es la macroestructura. La macroestructura es el patrón organizacional del contenido. Estamos hablando entonces de lo que tiene que ver con el tema, la postura del autor y las ideas principales o secundarias. Las ideas principales se conocen como macroproposiciones y las ideas secundarias se conocen como microproposiciones. Finalmente tenemos entonces la microestructura. La microestructura expresa gramaticalmente la ordenación de las ideas, la cohesión y el establecimiento de relaciones semánticas. Esto quiere decir cómo se ordenan las ideas por medio de oraciones y se establecen relaciones entre ellas a través del uso de conectores, de signos de puntuación, entre otros. Vamos a hacer un breve repaso. Miremos entonces este mapa conceptual. La superestructura se entiende entonces como la estructura global del texto. En ella se presenta una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción entonces presenta el texto, contextualiza y ubica. El desarrollo es el cuerpo del texto, es decir, donde se desarrolla la temática. Finalmente, la conclusión entonces es la síntesis, el resumen, donde se hablan de los elementos esenciales que se trabajaron durante todo el texto. En la macroestructura, entonces, trabajamos lo que tiene que ver con el contenido, es decir, las ideas. Se organiza el texto entonces en ideas principales o en ideas secundarias. Las ideas principales conocidas como macroproposiciones y las ideas secundarias conocidas como microproposiciones.
Estas ideas se expresan a través de párrafos que se relacionan entre sí por medio de comparaciones, contrastes, enumeración, causa de efecto, entre otros. Ahora, esas ideas que están dentro de los párrafos se expresan en oraciones y esto es lo que llamamos la microestructura, que es la construcción de esos párrafos a través de oraciones y que se hace uso generalmente de conectores, de categorías gramaticales, del léxico. Es importante el uso de los signos de puntuación, la ortografía y la acentuación. Bueno, aquí concluimos entonces la lección que tiene que ver con estructuras textuales. Les invitamos a visitar más contenidos, a realizar las actividades concernientes a esta lección. Nos veremos en una próxima ocasión.